permaneciendo firmes en la gracia de Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Gálatas, vamos a tomar como texto inicial, texto base, Gálatas capítulo 3 del 1 al 5. Vamos a estar muy atentos, vamos a seguir la lectura, si usted lo puede hacer allí en su propia Biblia, y si no con la lectura que les presentamos en la pantalla. Vamos a ponerle mucho cuidado a todo lo que la enseñanza y el Espíritu nos quiere decir esta tarde. Dice la palabra del Señor: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo alcanzado por el Espíritu, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ahora pues, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén y amén. Muy bien, estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos donde la sociedad rápidamente cambia de rumbo. Y fácilmente las masas, las personas, grupos de personas se van detrás de una ideología que de un momento a otro les parece como la mejor opción. Se van tras enseñanzas que dicen esto es lo que verdaderamente debemos hacer. Pero realmente lo que dice la palabra de Dios no lo tienen en cuenta. No escuchan el mensaje santo. Y con un agravante, que muchas personas que ya han conocido del Evangelio se apartan del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para seguir estas ideologías y filosofías humanas. Y de esto nos habla hoy la carta que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3. Y es que Pablo viene bastante perturbado, conmocionado, porque él había estado enseñándole a esta iglesia en los Gálatas y les explicó claramente el evangelio de la gracia. Les explicó claramente por qué todos debíamos de poner nuestra mirada en Jesucristo y ya no en las obras de la ley, nunca en las filosofías humanas. Y él les escribe una carta bastante fuerte, como acabamos de escuchar. Y es que en el capítulo 1 del mismo Gálatas, en el versículo 6 y 7, les dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén y amén. Entonces lo que les está diciendo Pablo con una ironía bíblica, se le conoce como una ironía bíblica: estoy tan maravilloso, ¿no? Qué alegría de verlos en esta situación. Es demostrarle la indignación que él tiene por causa de lo que ellos están pasando. Que después de haber conocido el evangelio de la verdad, ahora quieren devolverse otra vez al judaísmo. Otra vez quieren volverse a las obras de la carne, a las obras de la ley, a vivir no conforme a la gracia, sino conforme al mundo. Y esto realmente entonces molesta a Pablo. Y de ahí por eso viene la enseñanza y le dice, volviendo al tema del día de hoy, en el capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos. Mire cómo les enfrenta él, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato. ¿Y por qué les dice esto? Porque es que ellos estaban queriendo volverse al evangelio. Por eso, ¿quién los fascinó? Pensemos por un momento qué es lo que le fascina, qué es lo que le gusta al ser humano. Todo aquello que es fácil, todo aquello que no necesita esfuerzo,
todo aquello que no necesita compromiso. Eso es lo que le fascina a la humanidad. Y entonces él dice, ¿qué os fascinó? Y es que, ¿qué es lo que fascina a la sociedad? Todo aquello que sin tener en cuenta a Dios le hace creer que está obrando bien. Es un evangelio muy liviano, un evangelio muy cómodo, un evangelio sin compromiso y principalmente un evangelio que no implica obediencia. A eso llama la sociedad, a eso llaman las religiones, a cumplir una gran cantidad de normas, pero no a entregarse verdaderamente con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo a aquel que dio la vida por nosotros, a Jesucristo. Y por eso Pablo les dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad, para no obedecer a Cristo? ¿Cómo se dejaron convencer ustedes tan fácilmente? Todo aquello que nos lleva a través de ese evangelio facilista, que no es el evangelio de la verdad. Y como dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que muchos quieren pervertir el evangelio de la gracia, el evangelio de la verdad, que es Jesucristo. Y entonces, todo aquello a qué lleva? A la inconstancia. ¿A la inconstancia de qué? De leer la palabra. El no leer la palabra genera inconstancia. ¿Y esto qué estamos haciendo? Abriéndole una puerta grandísima a las falsas doctrinas. Entonces, por eso está la sociedad como está. Porque como no hay una comunión verdadera de cada uno de nosotros con la santa palabra de Dios, con la bendita palabra de Dios, entonces llega cualquier persona que dice tener un conocimiento superior y arrastra una multitud. Y caen muchos, llegan a él muchos incautos. Y lo que están haciendo es apartándose más de la bendición y buscando el castigo. Todo esto Pablo lo enfrenta de una manera directa, como debe ser realmente. Pablo tenía un carácter verdaderamente fuerte, es verdad. Tanto así, en este mismo libro de los Gálatas nos cuenta cómo él una vez fue a Jerusalén y se encontró allí con Pedro y con los principales, o con los apóstoles de Jesucristo, los primeros que fueron llamados por el Señor. Y nos cuenta que hubo un momento en que él lo reprende y le dice, Pedro, tú no puedes seguir haciendo eso, porque cuando estás con los gentiles, vives como los gentiles, pero cuando estás con los judíos, te apartas de los gentiles. ¿Cómo vas a tratar de imponerle estas normas, estas leyes que han pasado ya porque ahora estamos en la gracia? Unas normas que ni nosotros ni nuestros padres, nuestros antepasados pudieron cargar. ¿Cómo pretendes ahora imponérsela a ellos? Le dice la verdad de una manera concreta y directa. Y eso es lo que hace Pablo con todos los Gálatas. Es decir, lo que él está diciendo es, venga, es necesario confrontarnos a la luz de la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo. Porque dice en ese primer versículo que leímos, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Es decir, ya ustedes pudieron mirar la grandeza de Dios, cómo Él en su misericordia puso a su Hijo en una cruenta cruz. Y es que es interesante, en Números 21, capítulo 21, del 8 al 9, vemos lo que Moisés tuvo que hacer por causa del pueblo que se estaba rebelando contra Dios. Dice en Números 21, 8, 9. Y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El contexto de esto es que cuando el pueblo se levanta contra Dios, renegando contra Dios, que esa comida no les gusta, que no tienen ni siquiera agua, que están pasando muchas incomodidades, entonces Dios les manda unas serpientes venenosas. Y muchas personas, muchos israelitas murieron allí
por causa de ser desagradecidos con Dios y de levantarse contra Dios. Y entonces el pueblo clama, le pide a Moisés que le clame al Señor. Moisés le clama a Dios y él le dice: hazte una serpiente, colócala sobre un asta. Toda persona que sea mordido por una serpiente, que mire al asta, una serpiente de bronce, y no morirá. Y esto tenía un significado para lo que tendría que pasar Jesucristo nuestro Señor. Y esto lo vemos en Juan 3, del capítulo 3, versículos 14 y 15. Porque el mismo Señor Jesucristo es el que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es haciendo referencia al capítulo de Números, al versículo que vimos en Números 21. Y lo que está diciendo entonces es: así como Moisés tuvo que levantar una serpiente, la serpiente significa pecado. ¿Por qué Cristo Jesús murió? Porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Él allí estaba llevando, allí fueron llevados todos nuestros pecados. Él los recibió en su cuerpo, todos nuestros pecados. El israelita decía: claro, esa serpiente es nuestro pecado. Nosotros miramos a Cristo y allí está clavado nuestros pecados. Por eso cuando Pablo les dice: ustedes, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente presentado como crucificado, le está haciendo un énfasis en que ya ellos miraron por qué era necesario que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario. Pero ahora quieren devolverse a la tradición, ahora quieren volverse a la idolatría, ahora quieren volverse a los rudimentos, ahora quieren volverse, como sucede en nuestra sociedad, al paganismo, a hacer lo que a Dios le desagrada. Es decir, están omitiendo la voluntad de Dios por seguir las tradiciones humanas. Y eso enoja bastante a Dios. Porque recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Cuando Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, la fuerza, la contundencia con lo que lo está haciendo Pablo es por el mismo Espíritu de Dios que lo está haciendo. Entonces, vemos cómo ese Cristo crucificado no se está teniendo en cuenta en estos tiempos. Y todo aquel que se va, que es llevado a toda clase de doctrina, como una hoja que lleva el viento de lado a lado sin saber para dónde va, es todo aquel que omite la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado en una cruenta cruz. Pero nosotros hemos sido llamados a permanecer firmes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Gálatas 3 del 1 al 5, vemos un fuerte énfasis que nos hace la palabra de Dios. Miremos que en este texto encontramos 6 preguntas. 6 preguntas que podríamos entrar nosotros mismos a darle una respuesta. 6 preguntas que nos dice, bueno, ¿quién nos fascinó? El mundo con sus placeres, una sociedad que hace creer al incauto que se puede vivir como cada uno quiere y que no hay problema delante de Dios. Eso es lo que fascina al mundo. Al mundo le gusta la religión, una religión que no les imponga carga alguna, y realmente el Evangelio no es una carga. Pero Jesucristo dijo: aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es decir, ahora vas a vivir a la manera que yo te voy a indicar, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué dice la religión? La religión enseña que por hacer una penitencia o por pagar una promesa, entonces esto le agrada a Dios y ya Él no va a tener en cuenta nuestro pecado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y cada uno de nosotros entonces tenemos la necesidad y la obligación de invitar a más personas a que conozcan la verdad del Evangelio. Vemos entonces otra pregunta.
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu de Dios? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo se recibe por creerle a Dios. Todos los que creemos en Jesucristo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso le está diciendo allí en el versículo 2. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando oímos la palabra de Dios con fe, es decir, le creemos a Dios, entonces en nosotros está habitando el Espíritu Santo. Y mire lo que dice, tan necios sois. Ese necios es tan tontos son ustedes, tan necios, para no entender que Dios hizo todo por nosotros, que Dios hizo todo para que nosotros tuviéramos una salvación gratuitamente. Vas a rechazar toda la gratuidad que nos da Dios para tratar de agradarle a Dios con unas obras que son totalmente imperfectas, porque en nuestra vida, en nuestra naturaleza caída somos imperfectos. Te vas a apartar de todas las enseñanzas que has recibido para volverte a las tradiciones. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Es decir, ahora que tenemos el Espíritu Santo, queremos ahora razonar nosotros y decir qué es lo bueno delante de los ojos de Dios. No, ahora tenemos ya el Espíritu Santo, que es el que nos convence del pecado, como dice el Evangelio de San Juan. Es el que nos convence de todo lo malo que hay en nosotros y nos lleva a confesar nuestras vidas delante de Dios. Entonces toda esta palabra, todo esto nos lleva ¿a qué? A vivir en la presencia del Señor. Dice el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Sabemos que el Evangelio nos lleva en momentos a tener padecimientos, a tener sufrimientos. Porque puede haber en el mundo quien quiera burlarse de nosotros. Puede haber en el mundo quien quiera desacreditarnos. Puede haber en nosotros quien quiera incluso insultarnos por el Evangelio. Puede haber quien quiera despreciarnos por causa del Evangelio. Porque ahora nos dicen, es que usted cambió de religión. Y nosotros decimos, no, ahora lo que hemos cambiado es de vida. Porque ahora Cristo es el que gobierna. Ahora habita Cristo en nosotros. Y ya no pertenecemos al mundo. Aunque estamos en el mundo, somos del reino de Dios. Y eso puede traer dificultades. Pero si hemos pasado por dificultades, nos vamos a devolver, vamos a ceder. No, por el contrario, vamos a mantenernos firmes para que la grandeza de Dios sea evidente en todas las naciones. Y miremos la última pregunta, que es el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí hay un punto teológico grandísimo, importantísimo. El que nos da el Espíritu, ¿quién es? El Padre y el Hijo, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo es el que nos dice claramente, Él dijo, yo subiré al cielo y os enviaré otro consolador. O sea, el Espíritu Santo lo recibimos porque el mismo Señor Jesucristo nos lo envió. El Espíritu Santo procede del Padre. Y entonces aquel que suministra el Espíritu, el mismo Padre Dios, y que hace maravillas entre vosotros. Ojo, las maravillas, los milagros, las señales, las sanaciones, las liberaciones son por obra del Espíritu Santo. Pero cuando alguien no está sujetado a la palabra de Dios, si no está asido completamente a creerle a Dios, es fácilmente engañado. Y muchas personas se van detrás de milagros, porque el diablo, lo hemos enseñado varias veces, el diablo también hace milagros. Eso está allí en Mateo 24. Tiene un poder limitado y por un tiempo estricto, restringido, pero tiene un poder. Porque nosotros tenemos a través del Espíritu Santo la capacidad de entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Pero si nos apartamos de la sana doctrina, ¿cómo comprenderemos lo que viene o no viene de Dios? Es allí donde nosotros debemos de centrarnos y consultar siempre las Sagradas Escrituras. Porque nosotros, como en la naturaleza caída que tenemos, siempre van a venir los malos deseos. Pero la decisión que tomemos
en cuanto a esos malos deseos, identifican nosotros de qué lado estamos. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor, no sin antes decirles en lo que dice Dios a través del apóstol Pedro, dice algo maravilloso, que no quiero dejarlo pasar por alto. Dice que ciertamente, y viene hablando de aquellos que ya conocieron acerca de la cruz de Jesucristo, que ya vieron a Cristo en la cruenta cruz del madero. Y miren lo que dice 2 de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículos 20 y 22. Entonces les está diciendo allí claramente, mire, si después de degustar, si después de haber conocido, haber vivido las experiencias maravillosas que uno vive dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si se arriesga a volverse allí, corre el riesgo de ser vencido. Y si es vencido, su postrer estado, es decir, pasa a ser peor de lo que era mucho antes de conocer a Jesucristo. ¿Usted imagina cómo hacen fiesta allí los demonios? Y pasa con personas que degustaron de este evangelio, que se fueron por cualquier bobada de la iglesia cristiana, que se apartaron simplemente porque un predicador no les gustó, o porque alguien en la comunidad no les hizo buena cara, o porque no se cantaban las canciones que él quería escuchar allí. Menospreció la cruz de Jesucristo por cualquier insignificancia y se vuelve al mundo. Y al volverse al mundo, entonces, ¿qué hace? El mundo tiene sus propias reglas, tiene sus redes, tiene sus trampas. ¿Y qué hace? Lo seduce. Y esto lo va haciendo poco a poco, porque quien sale del evangelio no sale abruptamente, sino que se va acercando cada vez más y más al mundo y apartándose cada vez más y más del evangelio de la verdad. Y por eso no podemos dejarnos llevar hasta allá. Aunque tengamos esos malos deseos, aunque tengamos esas malas ideas, aunque tengamos malos recuerdos, debemos inmediatamente sujetarnos en oración a la sangre de Jesucristo y llevar eso allí, todas esas emociones, todos esos deseos y sentimientos, otra vez allí al madero. Acordarnos que Cristo Jesús murió por nosotros, mirar otra vez allí, para que seamos limpiados de toda esa concupiscencia. Porque entonces ahora sí en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Miren qué bonito. El deseo, claro, el deseo de la carne, nuestras emociones quieren hacer todo lo contrario a lo que manda el espíritu. Y el espíritu nos dice lo que debemos hacer. Y es totalmente contrario a los deseos del mundo, a los deseos de la carne. Y entonces, como estos se oponen entre sí, ¿quién prevalece? El Espíritu Santo. Pero siempre y cuando te estés alimentando de aquel alimento, permítame la redundancia, el alimento espiritual, de aquella comida espiritual. Porque si quieres vivir en el Espíritu, pero te alimentas de las cosas del mundo, te alimentas de la pornografía, te alimentas de los chistes de doble ánimo, de doble sentido, si te alimentas de todos los vicios, si estás en chismes, te estás alimentando del mundo. Entonces el cuerpo y la decisión que vas a tomar es ¿cuál? Conforme al mundo. Pero si te estás alimentando de la palabra de Dios, si estás con perseverancia leyendo los proverbios, qué es lo que dice Dios, qué es lo que le agrada a Dios, volviendo a leer una y otra vez los evangelios, mirando la historia de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, te estás fortaleciendo y entonces prevalece el Espíritu. ¿Por qué? Porque le estás creyendo al Espíritu, porque le estás creyendo a la palabra de Dios. Entre ellos hay una fuerte oposición, pero prevalece
si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, el Espíritu. Y entonces, ¿qué hace la diferencia? La diferencia la hace, repito, la decisión que tomemos. Lo que estamos haciendo hoy es lo que determina de qué lado estamos. No todo el que me diga Señor, Señor, sino aquel que obedece, que escucha y que hace vida la palabra de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que me obedece, ese es mi discípulo. Discípulo no es solamente el que escucha, sino que el que escucha, el que toma nota y en la semana está repasando qué es lo que Dios le está mandando a hacer para cumplirlo. Porque no quiere prestarle ni 5 minutos de atención al mundo, sino que quiere 24 horas ponerle atención a Dios. Y en cada situación del día a día se va moviendo para agradarlo. Y veamos entonces cuáles son las obras manifiestas de la carne. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, quien esté practicando estas cosas que vamos a leer, está del lado del mundo, se está volviendo atrás si ya conocía el Evangelio y si no lo conocía, está enredado allí en todas las cosas de este siglo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave ahí es practican. Quienes practican estas cosas. Si yo conociendo el Evangelio de Dios practico el adulterio, me estoy burlando de Dios y de Dios nadie se burla, recibiré mi propio castigo. Y sucede con cualquier persona que lo haga. Si yo conociendo de la palabra de Dios estoy en la inmundicia, en los pleitos, en idolatrías, en celos, en contiendas, no estoy siguiendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Que nos guardemos para Él en santidad, dejando de practicar estas cosas del mundo. Si nosotros conociendo la palabra de Dios estamos en envidias, estamos en esas contiendas que se dan entre, incluso al interior de las propias familias, por pequeñeces incluso. Y nosotros estamos llamados a ¿qué? A apartarnos de esas cosas, no a participar. No donde hay un pleito meternos nosotros más y a echarle más fuego, más leña a ese fuego, sino con la prudencia de Dios, salirnos de allí para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y es que dice, os amonesto, acerca de las cuales os los amonesto. Como ya os he dicho antes, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. No podemos seguir pensando. Y tenemos que enseñarle a la gente que no puede seguir pensando. Que puede vivir una vida de doble ánimo. Vivir en estas cosas que acabamos de leer. Y un fin de semana supuestamente presentarle un tributo a Dios, asistiendo a un servicio religioso, asistiendo a una iglesia, y que no pasó nada. Se está autodestruyendo porque se está autoengañando. Todas las cosas que hacemos, Dios las está viendo. Y si estamos haciendo estas cosas porque somos carnales, dice la Biblia, es decir, todavía nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Y no hay ninguna tentación más grande que la que podamos soportar, nos dice la palabra de Dios. Es decir, la tentación que llegue la podemos dominar y vencer, rechazar en el nombre de Jesucristo si estamos preparados a través de la palabra de Dios. Pero todo esto viene ¿cómo? Todo esto que acabamos de leer, todo eso viene del mundo. Y eso viene poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo vienen los robos? Poco a poco. ¿Cómo vienen las envidias? Van entrándose poco a poco en la mente y el corazón del ser humano. ¿Cómo vienen todos los maltratos que se hacen en este siglo?
contra la misma humanidad, porque llevamos unos pleitos desenfrenados, unos celos, unas iras, unas contiendas, que las tomamos del mismo mundo, porque escuchamos a estas personas que están moviendo masas y que ahora es entonces, juntémonos todos y destruyamos todo para que nos escuchen. Es solo un ejemplo, pero hay ese y muchos más. Porque se están llenando de esos celos y de esas iras y nunca le han prestado atención a la palabra de Dios. Un cristiano no debe estar en esas revueltas. Ninguno de nosotros nada tiene que hacer allí. Lo máximo que podemos acercarnos a nosotros es a ir dentro de la democracia a depositar nuestro voto. Pare de contar. Porque nosotros que fuimos separados para Dios, sabemos que en nosotros obra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Eso lo vemos ahí mismo en Gálatas 5 del 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu, los otros eran todas las cosas de la carne, ¿cierto? Las manifestaciones o las obras de la carne. Este es el fruto del Espíritu. ¿Qué significa? Todo aquello que debe tener una persona que sigue el Evangelio de Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, atención versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, el fruto del Espíritu es la evidencia de que somos guiados, de que somos controlados por el Espíritu Santo y que no somos controlados por los malos deseos. El fruto del Espíritu es la evidencia que habita en nosotros de que verdaderamente creemos el Evangelio, le creemos a Dios y le obedecemos. Es que por momentos es difícil guardar nuestra integridad sin enojarnos. Pero todo esto, si lo presentamos delante del Señor, Él nos va puliendo. Es que por momentos fácilmente perdemos la paciencia. Pues entonces llevemos eso crucificando, como dice la palabra de Dios, allí, en la cruz del Calvario, crucificamos todas esas emociones y le oramos a Dios para que nos dé la paciencia, es decir, que cambie todas aquellas malas emociones por lo que Él verdaderamente quiere que tengamos. Y esto no es de un día para otro, es bueno que lo sepamos, pero si lo sometemos a la presencia de Dios, Él nos irá limpiando y en nosotros irá creciendo ese fruto. Tendremos más amor por todas las personas. Eso es de Dios. Si verdaderamente estamos creciendo en la presencia del Señor, entonces en nosotros habrá más paz. La semana pasada hablamos de esa paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Habrá en nosotros ese gozo de vivir el Evangelio. De las cosas que hagamos las hacemos en familia con gozo, no para resaltar que somos más o menos que otras personas, sino para compartir lo que somos, lo que tenemos con otras personas, que eso es maravilloso. Entonces ya no habrán contiendas, ¿verdad? Sino que entre nosotros habrá benignidad. Ya en nosotros habrá bondad. En nosotros habrá mansedumbre, templanza. Esa templanza hace referencia al dominio propio, pero también hace referencia a permanecer firmes en el Evangelio, aunque el resto de la sociedad vaya en contravía, nosotros vamos contra cultura. Así la cultura, es que eso es cultural de esta nación. Pues si es cultural y es contra la Biblia, lo dejo. Nosotros debemos vivir siempre buscando agradar a nuestro Dios. Por eso es tan importante que estas características sea lo que reflejemos nosotros todos los días. Porque las obras de la carne, todas aquellas acciones pecaminosas, quien no conoce de Dios las comete todos los días. Y nosotros que somos de Cristo debemos de vivir el fruto del Espíritu. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento, ir reflexionando y pensando de las cosas que vamos haciendo en el día. Si con esto agradamos a Dios o si con esto negamos a Dios. Así que vamos a mirar entonces unas conclusiones que nos van a ayudar a acercarnos más a la verdad que el Señor
nos entrega esta tarde. Dice en las conclusiones, primero, para obedecer a Dios es necesario estar continuamente en su presencia a través de la oración y el estudio de su santa palabra. Esto es claro, esto es contundente y es totalmente necesario. Para obedecer a Dios, usted no puede leer la palabra una sola vez en la semana, una sola vez en el mes, una sola vez en el año y pensar que esto le va a agradar a Dios. No vas a poder entender, no vas a poder comprender porque somos distraídos, somos olvidadizos. Tenemos que estar repitiendo, necesitamos que nos repitan cuál es la enseñanza de la palabra de Dios para no dejarnos llevar de las malas enseñanzas. Entonces, para obedecer a Dios es necesario estar continuamente en su presencia a través de la oración y el estudio de su santa palabra. ¿Cada cuánto? Mínimo una vez por día, pero deberían de ser por lo menos 2 o 3. Durante el día, en espacios distintos, orarle y pedirle sabiduría a Dios cuando estemos estudiando su palabra. Segundo, por el oír con fe, el creyente recibe el Espíritu Santo. Lo vimos también en los textos que leímos. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o porque creíste? Decía la palabra de Dios, ¿cierto? Porque por el oír con fe. Es decir, el Espíritu lo recibimos porque le creemos a Dios. Y si le creemos, nos esforzamos. Significa que el Espíritu Santo sí está obrando en nosotros. Esta es muy importante. Tercero, no hay otro evangelio. Hay falsos maestros que pervierten el evangelio de Jesucristo. Eso sí es verdad. Evangelio, uno solo, el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. El evangelio que está en las Sagradas Escrituras. No lo que los hombres en diferentes naturalezas están tergiversando, están pervirtiendo, como dice la palabra. ¿Para qué? Para que la gente, esto es obra del diablo, para que la gente se aparte de la verdad y quede enredado en la mentira. Solamente hay un evangelio, no hay otro evangelio. Pero tengamos cuidado que sí hay falsos maestros. Parecen que dicen cosas muy bonitas, pero que no vienen de Dios y son lobos disfrazados de ovejas. La palabra de Dios dice que no podemos hacer lo que quisiéramos. También lo leímos, ¿verdad? Y esto también lo tenemos que llevar a nuestro corazón. Porque es para que nosotros no vivamos como queremos, sino para que vivamos como Dios quiere que vivamos. Esa es la gran diferencia. La sociedad dice, usted puede hacer lo que quiera. La palabra de Dios dice, usted solo puede hacer lo que Dios le mande. Esa es la gran diferencia, porque somos creyentes, porque le creemos a Dios. Y por eso tenemos que hacer mucho énfasis en ese punto. Para que no hagáis lo que quisieres. Eso lo leímos en Gálatas 5:17. El deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu. También lo explicamos claramente. Y el fruto del espíritu es la evidencia de que somos guiados por el Espíritu Santo y no por los malos deseos. ¿Cuál es el fruto? ¿Cómo valida usted que está caminando en la presencia del Señor? Mire de estos cuántas cosas vienen creciendo usted: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. De esto viene creciendo, viene siendo edificado, entonces usted está bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y como aplicaciones para nuestra vida tenemos: debemos permanecer firmes en la gracia de Jesucristo. Esto es algo que todos debemos hacer. Ya sabemos cómo, para que no seamos arrastrados por falsas doctrinas, la oración y el estudio de la Santa Palabra de forma permanente. No debemos descuidar nuestra salvación o seremos arrastrados por las filosofías del mundo. No debemos descuidar nuestra salvación. Dios nos ha dado un regalo de la salvación, tenemos que cuidarlo siempre con gratitud, buscando siempre estar en su presencia para no ser arrastrados por el mundo. Debemos andar en el Espíritu haciendo los deseos del Espíritu, lo último que hablábamos. Ejercitándonos en el fruto del Espíritu, viviendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso teníamos hoy como título: permanecer firmes en la gracia de Jesucristo. Amén
y amén.